Buenos días. Le damos la gracia a Dios por este momento. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos las gracias por este momento. Te pedimos la presencia de tu Espíritu. Ayúdanos otra vez hoy. Sí, ayúdanos por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, este es nuestro segmento de la salud, donde hablamos de asuntos acerca de nuestra salud en cuanto al pensamiento de Dios en la salud de su pueblo. Entonces vamos a empezar con el libro de San Juan. San Juan, el capítulo 14. San Juan, vamos a abrir la Biblia juntos. San Juan, el capítulo 14, sí. El versículo 8 hasta 10. 8 hasta 10. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, aleluya, Él hace las obras. Él hace las obras. Aquí dice otra vez, sino que las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. El Padre que mora en Jesucristo, Él hace las obras. Si tú y yo queremos ver o conocer al Padre, si queremos conocer a Dios, nuestro Padre que está en los cielos, ¿en qué manera? ¿Qué vamos a hacer para conocerlo? Dice Jesucristo. Esta misma pregunta tenía Felipe. Y él tenía el deseo de conocer al Padre. Dice Jesús, Felipe, de tantos tiempos he sido contigo y tú no me conoces a mí todavía. ¿Qué fue la pregunta que Felipe le preguntó a Jesucristo? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Ahora nosotros queremos entender que alguna persona que quiere conocer Dios debe conocer a Jesucristo. Su hechura, todo lo que Cristo dice, habla, hace, cuando nosotros lo entendemos, lo vimos, lo aprendemos y empezamos a vivir nuestra vida con todo lo que nosotros aprendemos de Cristo, entonces nosotros estamos aprendiendo de Dios, el Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Entonces Felipe tuvo el deseo
de conocer mucho a Dios el Padre que está en los cielos. Y le rogó a Jesucristo. Dijo, yo te voy a leer este pedacito otra vez. Le dijo a Jesucristo, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y nos basta, y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y tú y yo también muchas veces nosotros sentimos así mismo. Pero ¿cómo podemos conocer al Padre como Felipe tuvo el deseo? Así le respondió Jesucristo. Dijo, Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Compañeros, la respuesta es simple. Aleluya. ¿Quiere ver Dios que está en los cielos? Que vea Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si tú lo ves, ya basta. Aleluya. Entonces, si tú lo ves, ya basta con ver y conocer al Padre. Esa fue la respuesta de Jesucristo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que al Padre que mora en mí. Aleluya. Él hace las obras. Entonces las palabras y las obras andan juntos. Las palabras de Dios, las palabras que Cristo Jesús habla son las palabras de Dios. Y con las obras de Dios andan juntos. Aleluya. Aleluya. Entonces, si tú quieres conocer al Padre, primero que conozca a Jesucristo. Ese es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ver el mismo libro de San Juan 6, versículo 38. Versículo 38. Versículo 38. Vamos a ver, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Cristo estaba hablando. Aleluya. ¿Y qué dice Cristo? Que Él descendió aquí del cielo a la tierra, no para hacer su misma voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, todas las obras y lo que Cristo habló en este mundo, todo fue de Dios. Era la voluntad de Dios. Las cosas que Él dijo, todo lo que Él habló. Aleluya. Bueno, la palabra de Dios y todas las obras de Cristo, sanar la gente y liberar todas las personas de las enfermedades y de la opresión del diablo. Todo lo que Cristo hizo, Él nos está explicando ahora que son hechos por Dios el Padre. Y hasta la palabra que Él habla,
era de Dios, era la voluntad de Dios. Ahora nosotros vamos a ver el libro de los Hechos. Hechos 10. Vamos a ir al libro de Hechos 10, el versículo 38. El versículo 38 dice: acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesucristo. Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con el poder. Fue Dios nuestro Padre que está en los cielos. Él fue el que ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con el poder. Fue Dios. Este fue la obra de Dios, de ungir a Jesucristo, nuestro sanador, nuestro Señor y Salvador. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con el poder para sanar. Aleluya. Para sanar y hacerlo bien. Hacer todo bueno. Aleluya. ¿Y qué pasó haciendo el bien? Cristo pasó haciendo el bien por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Él pasó haciendo el bien. Aleluya. ¿Y qué pasó haciendo el bien? Y sanando a todos oprimidos. Aleluya. A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la opresión no viene de Dios. La opresión es del diablo. La opresión nunca es de Dios. Dios nos regaló Jesucristo para morir en la cruz, para sanarnos, para salvarnos, para salvarnos y sanarnos y darnos lo bueno. Aleluya. Y Dios lo ungió. Y Él pasó haciendo lo bueno, sanando la gente, sanando a todos los oprimidos del diablo. Entonces, la opresión, las enfermedades, las aflicciones no vienen de Dios. Dios no te quiere afligir o oprimir con ninguna enfermedad. Es del diablo. Dios no te quiere darte ninguna lección en nada con ninguna enfermedad. Él ungió a Jesucristo para sanar a todos los oprimidos del diablo con las enfermedades. Aleluya. Entonces, ahora tú estás listo para recibir tu sanación, para ser sanado. Si estás listo, pues Dios está listo. La palabra de Dios está aquí. Si tú lo crees, tú puedes ser sanado. Porque Dios es el autor de lo bueno. Y Él fue el que ungió a Jesucristo para sanar a todos los oprimidos del diablo. Ahora, si tú estás sufriendo cualquier opresión del diablo, si tú vas a creer que Dios no te está castigando con ninguna enfermedad, sino es el diablo que te está oprimiendo. Y Dios mandó a Jesucristo en esta tierra para un ejemplo
de lo que es bueno para conocer lo que está en el corazón de Dios. Y ahora, si tú vas a creer y recibir la palabra de la verdad de Dios, tú puedes ser sanado. No es la obra de una persona. Yo no tengo el poder de sanarte, sino Dios. Es su voluntad. Es la voluntad de Dios que fue demostrado, demostrado de Jesucristo. Y ahora, si tú estás listo, tú puedes ser sanado en el nombre de Jesucristo. ¿Estás listo ahora? Bueno, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos las gracias por la palabra de Dios, que es la verdad. Te damos las gracias que hoy nosotros entendemos ya que tú, nuestro Padre Dios, tú ungió a Jesús por el diablo. Te damos las gracias ahora por la unción del Espíritu Santo. Sí, Dios, nuestro Padre, alguna persona allá afuera, allá, que está oprimido por cualquier enfermedad, deja que tu poder que trabaja en Jesucristo visite a este hombre, esta amiga, esta mujer sufriendo bajo cualquier opresión, desde la cabeza hasta los pies, en la mente, en los ojos, en la sangre, en los huesos, en el corazón, en los vesículos, cualquier parte del cuerpo que está bajo una opresión ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, por la voluntad de Dios y la palabra de Dios, por el sufrimiento y el poder del Espíritu Santo que entra el cuerpo de esta mujer, de este hombre, ahora mismo, que sea sanado en el nombre de Jesucristo, que sea sanado en el nombre de Jesucristo, quien Dios, nuestro Padre, ungió con el Espíritu Santo y el poder para pasar haciendo lo bueno y también para sanando todos los oprimidos del diablo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que sea sanado ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que la liberación te llega ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, que sea sanado, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mis amigos y mis amigas, mis compañeros y mis amados en Cristo, yo espero que esta palabra de Dios te haga bien y que tú también vas a tener el tiempo de coger estas escrituras y meditar sobre la palabra de Dios, las escrituras, que Dios se va a revelarse a través de su palabra. Tú vas a ser sanado, tú vas a tener buena salud, tú vas a experimentar lo bueno que Dios es, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, hasta luego. Que Dios te siga haciéndote bueno y que siga bendeciéndote con todas las bendiciones en su palabra, en el nombre de Jesucristo. Si Jesús tarde, nosotros encontraremos otra vez la semana que viene con más de Dios que Él tiene por ti. Hasta entonces, que
Dios te bendiga. Este es nuestro segmento de salud